En público, mi esposo, el CEO, no se mostró tímido y habló sobre su primer amor con todos. Me señaló cariñosamente, con los ojos ligeramente rojos: mi primer amor tiene los mismos ojos, la misma nariz, las mismas orejas y la misma figura que Emma. Mi primer amor tiene una lunar de canela en el pecho. La multitud se excitó inmediatamente y todos elogiaron su profundo amor por mí. Pero no dije nada durante mucho tiempo. Simplemente tomé una copa de vino envenenado que me permitía fingir la muerte y escapar. De hecho, la persona que se parece exactamente a mí tiene una lunar de canela en el pecho. No, soy yo. Es mi hermana gemela que se fue al extranjero hace 6 años. En 3 días, mi hermana regresará al país. En 3 días, también debería morir y renunciar al título de señora James. Parada en la puerta de la caja privada, las voces de varios amigos cercanos de James se filtraron a través de la puerta y llegaron a mis oídos. James, has amado a Luna durante muchos años, y ahora regresará en 3 días. ¿Qué harás con la señora James de tu familia? Hubo un momento de silencio en la caja privada, y luego llegó la voz de James. ¿Ella? Hablaré sobre eso más tarde. La indiferencia y la desatención en sus palabras hicieron que mi corazón se hundiera. En la pantalla rodante del primer piso del bar, se reproducía un vídeo de James declarando su amor a la señora James. Era tan afectuoso que incluso recordó claramente la lunar de canela en el pecho de su amante. Lamentablemente, la persona de la que hablaba no era yo. Era mi propia hermana. Y yo era simplemente una sustituta de su amor. Bajé los ojos y abrí la puerta. La caja privada que originalmente estaba animada cayó en un silencio extraño en el momento en que entré. Se quedaron parados boquiabiertos, y después de mirarse entre ellos, comenzaron a hablar ruidosamente. Vamos, cuñada. Solo estamos aquí tomando algo. ¿Realmente necesitas vigilarnos? Es verdad. Tú eres simplemente la señora James. Solo porque te llamamos cuñada, ¿te crees que realmente eres una? La carcajada llenó la caja privada. James se mantuvo calmado y se sentó en el sofá con firmeza. Bueno, no quiero discutir contigo mirando este rostro. Se frotó la frente. Te he dado el estatus y la posición. No hagas un escándalo esta vez. Con una simple frase así, me despidió casualmente. Después de todo, nunca me explicó nada. Después de todo, no le daba miedo que me malinterpretara. Después de todo, realmente no me amaba. Lo miré y luego miré a todos en la caja privada que me miraban con burla. La burla en sus caras pareció desnudarme, dejándome sin ningún lugar para esconderme. No pude evitar temblar. Resulta que, incluyendo a mi esposo con el que he estado casada durante 6 años, todos pensaban que yo, con este rostro exactamente igual al de mi hermana, estaba a su lado. Era por el dinero y por el título de señora James. Conteniendo las emociones en mi corazón, me acerqué a James fingiendo estar tranquila. Levanté la cabeza y expuse mi rostro, exactamente igual al de mi hermana, delante de él lo más posible. James, ¿qué quieres decir con este rostro? Quizás te hayas olvidado de que este rostro mío no es el resultado de una cirugía plástica. Hablé muy despacio, pronunciando cada palabra claramente. Luna y yo somos hermanas gemelas idénticas. Después de decir esto, James frunció el ceño. Me miró con la boca fruncida y no dijo nada. Sabía que era un signo de que estaba molesto. En el pasado, ya me habría disculpado sumisa y le habría rogado perdón. Pero ahora, de repente no quería hacerlo. Lo miré, sin evadir su mirada, y lo miré a los ojos. La molestia en sus ojos creció. Un buen amigo de James sintió la atmósfera tensa. Se acercó y meó una copa de vino. Vamos, no es nada grave. Aquí, bebamos juntos. Los vasos de vino chocaron, haciendo un sonido claro de vidrio. De repente, James cambió de expresión. Me agarró la muñeca, con la cara pálida de rabia. Estás loca. Eres alérgica al alcohol y no puedes beber en absoluto. James tiene una memoria muy buena. Siempre recuerda la alergia al alcohol. En los 6 años de nuestro matrimonio, no me dejó beber ni una gota de alcohol. Incluso en la boda, él solo se encargó de tomar todos los brindis de los invitados. Pero desde el principio hasta el final, se olvidó de que la persona que es alérgica al alcohol no soy yo. Es mi hermana. Sonrió amargamente y apartó la mano con la que me detuvo. Luego, silenciosamente, tiró la pastilla escondida en mi mano al vaso. El Dr. William del Instituto de Investigación Farmacéutica me dijo, esta pastilla recién desarrollada, cuando se toma normalmente, es beneficiosa para el cuerpo. Pero si se toma con alcohol, hará que una persona caiga en un estado de letargo después de 3 días.
La pastilla se disolvió rápidamente en el vino y desapareció. Al igual que el amor al que había estado esperando desesperadamente durante 6 años. Lo miré a James, que tenía rabia en los ojos, sonrió ligeramente y bebió el vino de un trago. El vino bajó a mi estómago triste. Pensé que el Dr. William es realmente molesto. ¿Por qué no me recordó que esta medicina es tan amarga? Tan amarga que mis lágrimas fluyeron. Pero no importa. Bajo la luz y la sombra parpadeante, limpié las lágrimas de las esquinas de mis ojos. En 3 días, fingiré mi muerte y me marcharé. Devolveré el título de señora James a mi hermana. A primera hora de la mañana siguiente, volví a casa y empaqué mis cosas. Ropa, artículos de uso diario y todos los otros componentes de los objetos de pareja que había pedido con obstinación. Hace muchos años, él persiguió a mi hermana y secretamente se puso ropa similar a la suya. Si un día los accesorios en su cuerpo coincidían con el color de los de mi hermana. Se alegró durante todo el día. Pero para mí, siempre me regañó y dijo, childish, niña. Pensé de una manera paranoica y absurda, él ama a mi hermana tan obviamente. ¿Por qué me casé con él? ¿Por qué toleré todavía su herida para mí y lo acompañé durante 6 años sin retroceder hasta que me topé con la pared? Sabía claramente que era por amor. Hace 6 años, mi hermana huyó de casa. La familia Emma necesitaba urgentemente una alianza matrimonial para mantener la estabilidad del negocio. Mi madre paseó con calma y eligió el comprador más adecuado para mí. James levantó la mano entre todos esos feos rostros. Dijo, me caso con ella. Nadie puede evitar enamorarse del héroe que desciende del cielo. Yo era igual. Así que, aunque sabía que había un abismo delante de mí, todavía tomé su mano. Pensé, no importa si soy una sustituta. Basta con que lo ame. Incluso aunque ya estaba preparada para irme, sosteniendo las cosas empaquetadas. Todavía no pude evitar derramar lágrimas. No podía decir si era el amor restante por James o la compasión por mí por estos años de espera desperdiciada. Teniendo miedo de que los demás vieran mi vulnerabilidad. Abrí la puerta a mi lado y me escondí adentro. Resultó ser el estudio de James. En el escritorio limpio y ordenado, había su diario. Mi razón me dijo que no lo abriera. Pero impulsada por mis emociones, caminé hacia él como poseída. Quería ver qué pensamientos había en un corazón que no se había calentado incluso después de 6 años de esfuerzo. Abrí el diario. En cada página, cada palabra estaba llena de su amor por mi hermana. Era como un criminal que estaba dispuesto a someterse al castigo de ser despedazado lentamente. Mis manos temblaban y mi corazón sangraba. Hasta que llegué a la última página. Las palabras de James saltaron sobre el papel. Luna es naturalmente libre. No quiero atarla. Solo quiero que sea ella misma. Nunca pensé que Emma y Luna fueran parecidas. Me casé con Emma solo porque era adecuada para el matrimonio y podía ser una buena esposa. Eso es todo. Las últimas 4 palabras eran como una espada afilada clavada en mis ojos. De repente sentí un dolor agudo. En mis ojos, mi corazón e incluso en mis miembros. Me agaché en el suelo y me agarré la ropa en mi pecho. Jadeé como si estuviera ahogada e intentara pedir ayuda. El ruido en el estudio alarmó a James. Se acercó. Su rostro originalmente calmado mostró un rastro de pánico cuando me vio. Me ayudó a levantarme y me preguntó suavemente por primera vez, Emma, ¿qué te pasa? Quería responder, quería cuestionarlo histéricamente sobre lo que realmente significaba para él en su corazón. Pero él vio el diario en mi mano. Sus pupilas se contrajeron repentinamente y me arrebató el diario de la mano. ¿Quién te permitió tocar mis cosas? James estaba muy enojado. Su pecho se elevó y cayó y la ira en sus ojos parecía tragármelo. Pero pronto la emoción en esos ojos se convirtió en asco otra vez. Soltó un gruñido frío de su nariz lleno de desprecio y asco. Tú y Luna realmente no eres nada parecidas. Cerró la puerta con fuerza y se fue. Pero la mano que sostenía el diario era extremadamente gentil. Me quedé sola en el estudio. En una esquina del escritorio había una foto de mi hermana, James y yo. Miré ese rostro exactamente igual al mío. En el pasado, pensé que James se casó conmigo por este rostro mío. Al menos en comparación con otras mujeres, era una existencia especial. Pero olvidé que en los ojos de un amante, la persona amada siempre es única. ¿Cómo pudo haberse casado conmigo solo por este rostro? Sonrió amargamente y finalmente entendí que, de hecho, en estos 6 años de matrimonio, ni siquiera era una sustituta. En el último día antes de irme, finalmente empaqué todas mis cosas. Cuando salí, vi a los criados de la casa limpiando la habitación de al lado. Aria se acercó y me explicó, ¿tu hermana,
la señorita Luna, se mudará aquí esta noche. El amo nos pidió que limpiáramos la habitación con anticipación. Cuando eligió la fecha de la boda hace 6 años, James la pospuso 3 meses. Mi hermana aún no había vuelto, pero él ya había limpiado la habitación. Realmente no podía esperar. Sonrió y estaba a punto de levantar el pie para irme. Pero entonces escuché a algunos criados detrás de mí susurrando y discutiendo. Escuché que la señora y esa señorita Luna son gemelas. Ahora todo está listo. Sí, para la ropa, la comida y los artículos de uso diario, solo tenemos que preparar un juego más según el de la señora, y la señorita Luna seguramente estará satisfecha. Hablaron suavemente y rieron suavemente también. Ninguna palabra era sarcástica, pero cada palabra me hizo sentir avergonzada. Resultó que, aunque era la dueña de esta casa, en sus ojos, mi mayor valor era simplemente hacer que les fuera fácil servir a la futura señora James. No sabía cuándo James se había parado detrás de mí. Volté y lo vi. Había emociones complejas en su rostro. Pero ahora no tenía intención de tratar de entender lo que estaba en su mente. Simplemente lo desvié y levanté el pie para irme. James miró mi espalda alejándose, y las arrugas entre sus cejas no se suavizaron durante mucho tiempo. Los criados lo miraron cautelosamente, y de repente él habló para regañar. Si dicen algo inapropiado delante de la señora, salgan de la familia James. Cuando regresé a la habitación, James me siguió detrás. Se apoyó en el marco de la puerta, con una expresión conflictiva. No debí gritarte sobre el diario. Mira, ¿no te gustan más las peonías? Las peonías en el jardín de la periferia están en flor ahora. Te acompaño a verlas. Yo miré a James. Cuando me propuso matrimonio, me envió peonías por toda la ciudad. Cada vez que pensó que estaba enojada, también compró peonías para reconquistarme. Pero, dije con calma, te has equivocado. Es mi hermana la que le gustan las peonías. James se quedó atónito. En realidad, no era que se hubiera equivocado. Era yo quien fingía que me gustaban las peonías durante 6 años por él. James se veía preocupado y dijo, ¿qué te parece ir a la playa? Recuerdo que pusimos muchos fuegos artificiales por la playa hace unos años. Dijiste que recordarías este lugar por toda la vida. Había una ansiedad en sus ojos que no podía entender. Pero todavía me negué. No, eso también fue contigo y mi hermana. Mi tono era apagado, y cuando James lo escuchó, de repente se le dio un sentimiento de culpa indescriptible. Intentó encontrar en sus orgullosos recuerdos las partes que eran únicas para él y para mí, pero se horrorizó al encontrar que no parecía haber ninguna. Desde el principio hasta el final, no había hecho nada por mí. Mis ojos sin expresión lo hicieron sentir aún más culpable. Recordó que claramente hace muchos años, yo, al igual que mi hermana, también tenía una personalidad viva y alegre. Cuando sonreía, también había estrellas en mis ojos. Pero ahora, estos ojos eran como si hubieran visto todos los aspectos del mundo y ya no podían causar ninguna onda. En este momento, James se dio cuenta claramente de cuánto daño le había causado el abandono de 6 años. No quería analizar los detalles de sus emociones en este momento. Tampoco quería darle un cuchillo para que me apuñalara de nuevo antes de irme. Volví, pero él me agarró la mano. Emma. Su respiración se volvió un poco acelerada. Journey to the West, Conquering the Demons, Monkey King, Hero is Back, ha sido reedicionado. Esta fue la primera película que vimos juntos. Vamos a verla ahora, ¿vale? Finalmente recordó una cosa, y era también la única cosa que definitivamente hizo conmigo. En nuestro segundo aniversario de bodas, James me invitó de repente a ver una película. Las luces en el cine estaban apagadas. Hasta ahora, he olvidado cuánta de la trama realmente vi, pero todavía recuerdo la satisfacción y la alegría secreta cuando lo miré en secreto. Ese fue el día más feliz de mis 6 años. En ese momento, le pregunté a James, si Journey to the West, Conquering the Demons, Monkey King, Hero is Back, se reedita en el futuro. ¿Puedes acompañarme a verla cada vez? Él respondió que sí sin dudarlo. Y yo lo creí. Sin embargo, cada vez que se reeditó después, usó estar ocupado como excusa para decline. Con el paso del tiempo, incluso olvidé eso. Ahora, de hecho, lo mencionó. Pero, ¿era lo que quería simplemente ver una película? No. Lo que quería era amor, ser querido y ser amado con todo el corazón. Pero después de que terminó esa película, vi una nueva actualización en las redes sociales de mi hermana. Era una foto de ella viendo Journey to the West, Conquering the Demons, Monkey King, Hero is Back, con un hombre extraño. Resultó que incluso el único recuerdo estaba manchado con la sombra de mi hermana.
Le empujé la mano. James, ¿recuerdas lo que el rey mono dijo antes de ponerse la corona dorada? Una vez hubo un sentimiento sincero frente a mí, pero no lo aprecié. Solo me arrepentí cuando lo perdí. Pronuncié claramente y correctamente las líneas de la obra. Sonreí y lo miré. Esa película, ¿y tú? Ya no quiero ninguna de las dos. El cuerpo de James se endureció repentinamente, como si toda su fuerza se hubiera drenado. Su rostro se puso pálido instantáneamente, y me miró con los ojos abiertos de sorpresa, llenos de incredulidad. Emma, ¿de qué estás hablando tonterías? Vi pánico en sus ojos. Pero este pánico no despertó ninguna emoción en mí. Sonreí y dije, solo toma esto como tonterías. Aunque mi tono era relajado, James todavía no se sintió tranquilo. Me miró. Cada expresión en mi rostro y cada palabra que dije no solo lo hizo sentir extraño. Incluso le dio la ilusión de que me podía ir en cualquier momento. Su corazón de repente pareció ser agarrado fuertemente por una mano invisible. La culpa y el miedo se alternaron y parpadearon en su rostro. Sus labios se movieron con vacilación, como si tuviera muchas cosas que decir. Pero el sonido de un teléfono interrumpió las palabras que estaba a punto de decir. Aunque este tono de llamada no había sonado durante 6 años. Pero todavía recuerdo que este era el tono exclusivo que él le había configurado a mi hermana. Vaciló y contestó el teléfono, y la voz de mi hermana llegó del teléfono. James, ya estoy aquí. Ven a recogerme rápidamente. Por cierto, no le digas a Emma. Quiero darle una sorpresa. Su voz era tan alegre como hace 6 años, como una oropéndola cuya voz podía traer un buen humor cuando se la oía. Esta era la bondad y la libertad que James le dejó cuando soltó su amor. Y yo usé el amor para construir una jaula para mí misma y me atrapé en ella durante 6 años. Lo miré a James. Ve a recoger a tu hermana. No la hagas esperar demasiado. Tal vez las habilidades de actuación de James eran demasiado buenas. No vi la alegría de la vuelta de mi hermana en su rostro. Solo había un enredo y un pánico interminables. Me miró y la súplica en sus ojos era incluso más fuerte que antes. Emma, espera a que vuelva, y hablaremos bien. ¿De acuerdo? Esta fue la segunda vez que me suplicó esta noche. Y también fue la primera vez en los 6 años de matrimonio que mostró su lado vulnerable delante de mí. Todavía sonreí y le hice una señal con la mano. Ve, James. Adiós. Con mi insistencia, James se fue. Encendí fuego a todas las cosas que había empaquetado en el patio trasero. En el fuego enloquecido, los 6 años desperdiciados del pasado eran como una película muda en blanco y negro. James calmadamente levantó la mano y dijo que se casaría conmigo. Me propuso matrimonio, se arrodilló y prometió tratarme bien. Hizo girar el vaso de vino y dijo que Emma ya era la señora James. El fuego me quemó el rostro. Me tocé el rostro y me di cuenta de que ya estaba llorando. Resultó que incluso ahora, todavía lloraría por el pasado. Pero ya no importaba. Esas cosas ya se habían convertido en ruinas. Tomé un profundo suspiro y limpié las lágrimas de mi rostro. Volté y me fui sin vacilar. Me acosté en la cama y la habitación estaba en silencio. La medicina que tomé hace 3 días comenzó a tener efecto, y mis párpados se hicieron cada vez más pesados. Antes de caer en la oscuridad, pareció que alguien llamó a la puerta. La persona fuera de la puerta gritó, «Señora, ¿está dentro? Señora». Al mismo tiempo, en el bullicioso aeropuerto, James finalmente vio a Luna. Ella era igual que en su memoria. Confiada y ostentosa. Debería haber sido feliz y emocionado. Pero en su corazón, siempre estaba inquieto. Siempre sintió que algo terrible iba a suceder. Tomó varios profundos suspiros, tratando de alejar esta extraña emoción. Pero cuanto más miraba el rostro de Luna, más asustado se volvía. Al final, incluso la mano en el volante no podía dejar de temblar. Luna se sentó en el asiento del copiloto. James, ¿qué te pasa? James nunca pensó que era como Luna. Pero en este momento, la forma en que mostró preocupación cayó en sus ojos, y los 2 rostros se superpusieron de manera extraña. Recordó la mirada intrépida en mis ojos cuando lo miraba en la caja privada del bar. Recordó el dolor en mis ojos cuando me agaché en el estudio ese día. E incluso recordó las palabras que le dije con una sonrisa hace 2 horas. Ya no quiero esa película ni a ti. Su corazón dio un brinco. En ese instante, era como si le hubieran vertido un cubo de agua fría sobre la cabeza, y se sintió helado por dentro. El miedo desconocido se enredó en su corazón como vides. La miró tembloroso y en pánico. La casa todavía no está lista. Te llevaré a un hotel. Al segundo siguiente,
El teléfono sonó con un tono de llamada urgente. Señor, algo está mal. La señora está muerta. Al escuchar esta noticia, James fue como si le hubieran dado un rayo. Incluso si realmente era la voluntad del cielo jugando, no debía ser tan despiadado. No tenía sentido en absoluto, quitar la vida de alguien que originalmente estaba libre de enfermedades y desastres sin ningún motivo. Las sienes de James latían con dolor, y su cerebro se quedó en blanco también. Ni siquiera se dio cuenta de cuando el teléfono se le resbaló de la mano. La voz ansiosa del criado al otro lado del teléfono se volvió cada vez más desordenada y ruidosa. No sé si era porque el teléfono estaba demasiado lejos de su oído, pero todo lo que James podía escuchar eran los lamentos y los sollozos del purgatorio. Se preguntó a sí mismo y ya sabía que yo comprendía muy bien que no había tristeza mayor que un corazón muerto, y quizás ya no tenía ningún apego a él. Pero ahora que yo había muerto de esta manera, ¿cómo podía no haber culpa en sus anteriores censuras y burla en las razones detrás de ello? James no podía evitar temblar. En este momento, quizás también era un asesino. Aunque todavía estaba sentado en el asiento del conductor, sus ojos ya estaban vacíos y su expresión era de muñeco. Su alma parecía haberse separado de su cuerpo y estaba vagando sin rumbo en este mundo en el que ya no estaba yo. Quizás quería venir a mi lado inmediatamente, pero ya no servía de nada. Es imposible. Esto no puede ser cierto. Luna solo vio a James murmurar para sí en un estado distraído. Estaba atrapado en la jaula de la duda, pero sabía mejor que nadie que el hecho ya estaba establecido y no había forma de revertirlo. Su llamada a la duda no era más que autoengaño. ¿Qué pasa? Luna frunció el ceño ansiosa, y una sensación de tristeza y amargura le subió al corazón sin razón aparente. Aunque no sabía lo que había sucedido, como mi hermana gemela, también sintió un dolor sordo en su corazón. Era como si alguien hubiera sellado todos los sentidos de James, dejando solo los recuerdos mentales que originalmente pertenecían a una persona moribunda. Tuvo que admitir que en estos 6 años, solo había sido una sombra. Aunque cada frunce de ceño y sonrisa mía a menudo tenía el encanto de Luna, también era una figura distante e inalcanzable en sus sueños temblorosos y fragmentados. James sabía que su vida siempre estaba llena de trabajo duro, pero en cualquier momento, siempre le dejaría una luz encendida a él mismo. Cada vez que abría la puerta, lo saludaba con una sonrisa. No era porque estuviera especialmente contenta de verlo, sino simplemente porque quizás mi sonrisa podía aliviar un poco su cansancio. James enterró la cabeza debajo del volante, soltó un largo suspiro y luego hubo un largo silencio. Sabía mejor que yo cuántos agravios había sufrido en estos 6 años. Incluso si sus amigos me habían burlado, todavía era la señora James en sus bocas. Yo, que alguna vez se decía que era tan libre e imparable como un caballo salvaje, todavía elegí cocinar para él. Aunque había criados, siempre estaba allí para cuidar de su vida cotidiana. Luna nunca había visto a James así y no sabía lo que estaba pensando en este momento. Sin previo aviso, James se sentó recto de repente y encendió el coche, acelerando hacia casa. Los álamos en ambos lados de la carretera de asfalto se deslizaron en la visión de Luna, formando grandes afterimajes borrosas verdes, y su corazón casi saltó. La violación descarada de las reglas de tránsito de James solo indicaba una cosa. Lo que ella y James iban a enfrentarse era una pesadilla que definitivamente no quería enfrentar. James no redujo la velocidad en ningún momento durante el camino. No lo creía y no quería admitir que el asunto de la vida y la muerte y la separación había entrado sin motivo en su vida. Esto debe ser una mentira, un chantaje y un disparate sin fundamento y sin pruebas. Debía estar todavía esperándolo en casa con una sonrisa en el rostro, o al menos todavía extrañaba a mi hermana gemela Luna y no me dejaría atrás. Los pensamientos de James se volvieron cada vez más confusos, como si hubiera demonios susurrando en sus oídos, pero no podía entender lo que decían. James entró corriendo en la casa. El olor a quemado llenó el patio trasero. De vez en cuando, algunas chispas insignificantes salieron de las cenizas no apagadas. Yo había quemado todas las memorias de mí y de él de una vez. En el momento antes de mi finta muerte, todavía podía escuchar el sonido crujiente en el fuego encendido, como los petardos durante el Año Nuevo chino. Sacrificando mi propia vida por un momento de emoción. También intercambié todo lo que había acumulado en estos 6 años por un momento de paz para mí misma. Cuando James vio esta escena trágica, sus piernas se debilitaron y casi se derrumbó en el suelo. Cuánto quería escapar de aquí, de esta trampa tendida por mi muerte. Por supuesto, en sus ojos, esto no era una trampa sino la verdad. James nunca sintió que el camino hacia el dormitorio era tan largo que ya le había robado la mayoría de su vida. Cuando abrió la puerta del dormitorio, yo estaba yacente en la cama,
con una expresión indiferente y un rostro sereno. Mi cuerpo era tan blando como si se hubieran quitado los huesos, y no había ningún signo de vida. Pero yo era como una bella durmiente que había quedado dormida, esperando que el príncipe que la amaba profundamente viniera a través de los espinos y le diera un beso para despertarla. Naturalmente, no esperaba lo último. Si fuera así, tendría que dormir para siempre. Bagley sentí que James se detuvo en la puerta cuando se acercó a mí y no dio un paso más hacia adelante. Quizás realmente no estaba listo para enfrentarse a la muerte. Realmente no era la persona que amaba profundamente en su corazón, pero había vivido con él durante 6 años. Incluso si tenía un corazón de piedra, no estaría completamente indiferente. Emma. El llanto de mi hermana me dolía el corazón. Nunca quería que nuestro reencuentro fuera tan triste. Me abrazó fuerte en sus brazos. Emma, la hermana está de vuelta. Abre los ojos y mírame. Estoy justo delante de ti. Cuánto quería devolverle el abrazo y decirle que, al igual que ella, tenía un anhelo interminable el uno por el otro. Pero ahora, aunque todavía estaba consciente en mi estado de finta muerte, mi cuerpo estaba completamente paralizado y no podía moverme. Aunque la medicina había cortado mi aliento y mi pulso, el cuerpo se descompondría muy rápidamente, y no podía demorarme demasiado a temperatura ambiente sin revelar la trampa. Si quieres fingir, debes hacerlo a caballo. Por eso, también dispuse de otro grupo de personas para encargarse de los arreglos de mi funeral. James todavía no se había recuperado de su dolor cuando un grupo de personas con uniformes de trabajo entraron en el dormitorio sin preguntar. Cada uno de ellos tenía una expresión solemne, y entraron en serio a llevar mi cuerpo. James se quedó atónito por un momento. No podía imaginar quién sería tan duro como para llevarse mi cuerpo de esta manera. Presionó su cuerpo firmemente contra el marco de la puerta, no quiso relajarse ni un poco. Sus labios y dientes chocaban, y sus ojos estaban abiertos de rabia. Aunque era bastante fuerte, en comparación con estos profesionales, realmente era inferior. Su resistencia impotente hizo que sus nervios tensos se rompieran de repente. Todos estáis locos, todos estáis locos. El líder me apartó a James con cara seria. La señora Emma dio instrucciones antes de su muerte de que nunca quería verte de nuevo. La persona fallecida debe ser respetada. No quieres que la señora Emma se fuera de una manera tan inquietante, ¿verdad? Por favor, coopera con nuestro trabajo. No tuvieron demasiada comunicación con James. Solo mostraron el contrato que había firmado con anticipación y sellaron mi cuerpo en el ataúd y lo llevaron. Antes de mucho tiempo, la habitación que estaba llena de llantos, gritos y discusiones antes se hizo completamente silenciosa. Luna se sentó de costado en el borde de la cama. Acarició la almohada que todavía tenía algo de calor con su mano y miró a James con aspereza. ¿No dijiste que Emma estaba bien? Entonces, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué murió? ¿Por qué no te quiere ver? ¿Emma era una chica tan buena? Ella es mi única hermana. Aunque mi hermana y yo éramos de una familia prominente, tuvimos que depender una de la otra desde pequeña. En los ojos de la familia, éramos solo fichas de negociación y herramientas. Una vez que perdimos nuestro valor, seríamos desechados como zapatos desgastados. Si todavía queríamos quedarnos, teníamos que dedicar todo lo que teníamos, lo que naturalmente incluía nuestra libertad. Cada vez que resistíamos, todo lo que obtuvimos fue una paliza. Pero después de ser golpeadas, todavía teníamos que resistir. La familia nos llamó a las 2 caballos salvajes indómitos. Solo el látigo puede hacerlas volver al buen camino. Estas palabras me hicieron estremecerme. Aunque habíamos hecho todo lo posible, todavía cometíamos errores con facilidad. Frente a los latigazos y los regaños, solo podíamos consolarnos el uno al otro y no había otra manera. Sabía que mi hermana tenía un mundo más magnífico en su corazón, y no podía soportar que ese mundo estuviera lleno de agujeros. Consolé a mi hermana de que toda la oscuridad era un preludio al amanecer. Pero ahora, mi muerte le robó a mi hermana la última oportunidad de luchar por el amanecer. Habla. James miró los ojos de Luna llenos de odio y hostilidad y sintió que su conciencia se estaba derritiendo casi por completo. Yo tampoco sé. ¿Cómo podría Emma de repente? Su ignorancia arruinó nuestro futuro. Frente a las preguntas de mi hermana, el ritmo cardíaco de James se aceleró. También no podía creer en mi muerte y recordó una y otra vez nuestro pasado. Finalmente, la imagen en su mente se congeló en el diario en su estudio. Registraba los pensamientos y conocimientos de James en el pasado, y quizás también se podía ver la causa de mi muerte en él. James era como una persona que había agarrado una paja de rescate y se apresuró a buscar ese diario. De hecho, ya había olvidado lo que estaba escrito en este diario.
Podía imaginar que si esto era la mecha que provocó mi muerte, su mano que abrió el diario comenzó a temblar. Miraba los pensamientos pasados de James en el diario, y era simplemente una prueba de su despiadado corazón. Luna es naturalmente libre. No quiero atarla. Solo quiero que sea ella misma. Nunca pensé que Emma y Luna fueran parecidas. Casarme con Emma fue solo porque era adecuada para el matrimonio y podía ser una buena esposa. Eso es todo. Todas estas palabras deslumbrantes y duras fueron vistas por mi hermana. En los ojos de James, yo, que lo había apoyado, era realmente insignificante. Maldito. Con lágrimas en los ojos, mi hermana le dio una bofetada a James con una mano temblorosa. ¿Por qué te casaste con ella si sabes claramente que no la amas? Desde que te casaste con ella, no solo no la amaste, sino que ni siquiera podías asumir las responsabilidades más básicas. Eres incluso peor que una bestia. Emma solía ser tan fuerte de voluntad, pero se suicidó por un canalla como tú. La voz de mi hermana se volvió cada vez más ahogada, y finalmente ella sollozó sin control. En su corazón, definitivamente quería matar a James, pero lo dejó por mí. Temo que las alianzas matrimoniales familiares son en última instancia nuestro destino. Después de que la familia decidió mi alianza matrimonial con James, mi hermana una vez me encontró en secreto y me agarró fuerte la mano. Si no quieres casarte, encontraré otra manera. Confía en mí, hermana, definitivamente encontraré una forma de sacarte de aquí. No, hermana, me caso. Mis palabras firmes hicieron que mi hermana se quedara callada durante mucho tiempo. Crecimos juntas, y ella conocía mejor mi carácter. Si no tenía sentimientos por James, incluso si me latigaban o me ataban, sería imposible sacudir mi voluntad. Menos mal que James era tan despiadado, naturalmente prefería romper que doblarme. Las palabras en el diario hicieron que el corazón de mi hermana se retorciera de repente. Durante estos 6 años, ¿cómo había soportado esto lentamente? Este sufrimiento interminable no era diferente de mantenerla detenida en casa. Mi hermana apretó el diario tan fuerte que dejó marcas irreparables, y luego se lo arrojó violentamente a James, maldito. Mientras se secaba las lágrimas, arrastró sus pesados pasos y salió de la habitación. Quizás mi hermana odiaba a James incluso más que yo. Después de todo, podía dejar al despiadado, pero mi hermana no podía dejarme. Me llena de sentimientos encontrados que solo podía encontrarse con mi hermana en forma de cuerpo muerto. Tal vez algún día podría encontrarla de nuevo con una nueva identidad, pero no estoy segura de que mi hermana crea en la llamada reencarnación. Cuando fui al médico, ya me había preparado una nueva identidad. Lo único que me dio lástima era que la antigua, Emma, no estaba completamente desatendida del mundo. Todas las cosas que ya no podía ver, solo podía continuar experimentándolas por ella. Antes de irme, el médico me preguntó, ¿realmente quieres dejar de aquí? Le mostré mi información de identidad. 2 personas con exactamente la misma apariencia son más creíbles que una persona que reviva, ¿verdad? Siempre y cuando puedas mantenerlo en secreto, puedo vivir para siempre con una nueva identidad. Navegué en un ferry, caminando el viaje más largo de mi vida. También extrañaba esta tierra. Después de todo, mi hermana todavía estaba aquí. El valor que traje a la familia en estos 6 años probablemente era suficiente para compensar este largo viaje mío. Fui a un país extranjero y me establecí en un lugar de bonitos paisajes. Abrí una floristería, pero dejé que las plantas crecieran salvajemente en la tienda, lo que formó una escena única y maravillosa. Odio los dogmas y las restricciones, y no necesito esconder mi identidad en este lugar. Estoy tan feliz aquí que no extraño mi tierra natal. Siempre pensé así hasta que volví a ver a James. Y cuando su rostro volvió a aparecer delante de mí, solo sentí una sensación de náusea indescriptible. Solo habían pasado 6 meses, y la pesadilla volvió sin ser invitada. A diferencia de antes, James se veía cansado y mucho más viejo. Quizás esta era la pena que el dios encargado del tiempo le había impuesto. Finalmente, el dios le quitó a James los 6 años que una vez me habían atrapado en el fango. Sabía que incluso si me persiguió aquí, ya era demasiado tarde. Ya que estás aquí, entra entonces. Le serví una taza de té, y él se sentó un poco nervioso y tomó algunos sorbos. Miraba las flores y plantas florecientes en toda la habitación. James intentó encontrar un tema con una voz un poco seca. ¿Todavía te gustan estas cosas? Yo dije aliviada. Antes estaba demasiado ocupada siendo la señora James. Y no tenía tiempo para gustarme nada. Pero ahora es diferente. De hecho, no estaba sorprendida en absoluto por la repentina visita de James. Solo no esperaba que pudiera contactar tan rápido con el médico que me ayudó a escapar. Entonces, ¿por qué viniste a verme? James se veía avergonzado y finalmente dijo la verdad.
Desde mi muerte, más precisamente, desde que me fui, James había estado viviendo como un muerto vivo. Vagaba por nuestra antigua casa todo el día. Cuando todavía estaba allí, ponía flores frescas en el jarrón de la mesa del comedor todos los días, recordaba repetidamente a los criados los gustos y disgustos de James, y organizaba todas las actividades de la próxima semana con anticipación. Quizás incluso los criados pensaban que era realmente demasiado rígida. Pero todo esto era debido a mi amor por él. James tomó todo esto como algo natural. De repente estar solo, sintió una gran sensación de pérdida. Buscó sin rumbo el pasado que le había dejado, pero era como pescar la luna en el agua. Todo el amor que le podía dar se desvaneció en el polvo junto con mi muerte. Cada vez que pensaba en eso, estos recuerdos le clavaban el corazón como afiladas espadas. James también había esperado pensar en mí cuando veía las cosas relacionadas conmigo, o incluso escribir unos poemas fúnebres por mí. Pero se dio cuenta de que yo había quemado todas las memorias de él y de mí. La cosa que solía ser en pareja ahora estaba sola. Los antiguos enamorados que volaban juntos ahora se habían convertido en aves volando en diferentes direcciones. Era difícil incluso pensar en mí cuando veía las cosas relacionadas conmigo, por no decir pensar directamente en mí. En el último semestre, James sabía mejor que nadie cómo se sentía el corazón roto. James me miró ahora y, de hecho, era muy diferente de antes. Su expresión se volvió un poco dolorosa, y se rascó el cabello un poco desordenado. Después de que te fuiste, todo se fue. Excepto esa película Journey to the West, Conquering the Demons, Monkey King, Hero is Back. Estaba casi obsesionado cuando la vi. Solo en el silencioso medianoche, a veces se rió y a veces lloró amargamente. Según James, durante ese tiempo, muchos criados dimitieron de sus trabajos. Él no les hizo caso en absoluto. El autorreproche y el arrepentimiento llenaron su vida, y no tenía tiempo para preocuparse por otras cosas. El tiempo es un buen remedio, y casi puede curar todas las heridas. Finalmente, James, que se despertó gradualmente del dolor, comenzó a ordenar todo en casa. Hasta que el nombre, Dr. William, apareció conspicuamente en mi lista de contactos anterior. James se dio cuenta de que en los pocos días antes de mi muerte, había estado en contacto muy cercano con esta persona. Siguió las pistas y finalmente supo la verdad de mi finta muerte. Una vez le dije al médico que mantuviera el secreto, pero él rompió fácilmente su promesa. Debería haber sabido que sus palabras y acciones no podían ser completamente confiables. Quizás esto también fue la causa de mi finta muerte, lo que llevó al resultado de que James me persiguiera. Había un montón de rencor en los ojos de James. Era obvio que había sido torturado mentalmente en el semestre desde que me fui, pero no sentía nada en mi corazón. Lo que más odiaba era estar atrapada por el amor. Hace que las personas se pierdan a sí mismas. Una persona que ni siquiera puede mantenerse a sí misma, ¿cómo se puede esperar que proteja a los demás? James era así. Incluso si la sinceridad que me podía dar en ese momento era real, ya no tenía valor. Lo miré a James, desgastado, en silencio. Realmente estaba mucho más delgado que antes. Antes, cometí errores una y otra vez. En el último semestre, he pensado mucho. Creo que todavía hay posibilidad de que empecemos de nuevo. Vamos a pensar que tanto tú como yo hemos muerto una vez. Lo interrumpí y esbozó una risa burlona. No, una persona que ha muerto una vez ya no está obsesionada con la relación pasada. Además, tú y yo hemos vivido juntos durante 6 años. Incluso si hubo amor verdadero antes, ya se había desvanecido hace mucho tiempo. No sé cuándo comenzó, pero me convertí en el objetivo de las burlas de él y de las personas a su alrededor. Incluso si sus palabras me atravesaban el cuerpo y la mente como flechas, parecía ser algo natural. Solo sabían que había una luna a quien James amaba profundamente en el mundo, pero no sabían que mi hermana y yo también los despreciábamos. Si mi hermana supiera que no estaba muerta, definitivamente vendría y alejaría a James por mí. Pero soy diferente de antes. Acabo de darme cuenta de cómo se siente amar a alguien. Definitivamente te amaré. Solo si me das otra oportunidad. La voz de James tembló un poco. Probablemente adivinó que lo rechazaría, pero no tenía más remedio que arriesgarse desesperadamente. Sonrió amargamente y con desesperación. No es necesario. No detendré mis pasos hacia adelante por nadie. Ya es demasiado tarde, es mejor que cada uno viva su propia vida en paz. Esa película con la que estaba obsesionado y el James, que estaba de frente a mí ahora son lo mismo. James bebió el té en la taza de un trago. Sus ojos estaban rojos, y me miró casi suplicante. ¿Realmente no hay posibilidad en absoluto? Le señalé hacia la ventana.
Había un sendero umbrío bordeado de flores en flor. El sendero sinuoso conducía a un lugar apartado. Sin caminar por él en persona, nadie sabía dónde estaba el final del camino. Si hubiera sabido desde el principio que detrás de qué tan profundo es el patio, habría innumerables capas de cortinas. No habría pronunciado las palabras tristes como las flores caídas pasan por el columpio. James se estremeció y se quedó en silencio. Finalmente, se levantó y dijo tentativamente: Emma. Mi paciencia con él se estaba agotando gradualmente. Necesito corregirte. Emma no pudo soportar la humillación y se suicidó con odio en el corazón. La persona que está delante de ti ahora se llama Sofía. Aún aprecio el agua de mi tierra natal, que me acompaña en mi barco por miles de kilómetros. Después de cruzar el océano hacia el otro lado, lo único que no podía dejar de lado era realmente mi hermana. Abrí la puerta y le hice un gesto con el brazo para que saliera. Adiós, señor James. James no tuvo más remedio que regresar desanimado. En cuanto a dónde iría en el futuro, no tenía idea. Presumiblemente, se alejaría de mí. Al menos tendría algo de conciencia. Después de que James se fue, también me di cuenta de que el hecho de mi finta muerte probablemente era un secreto a voces. Este lugar quizás no era del todo seguro tampoco. Sin embargo, la familia no tenía ninguna razón para pedirme que volviera por ahora. Solo había una persona que ni la antigua Emma ni la actual Sofía podía dejar de lado. Esa era mi hermana Luna. Cuanto quería encontrarnos inmediatamente. Marqué una llamada de larga distancia con mi número actual. Desde el lado de mi hermana, era una llamada desconocida de un país extranjero, y apenas podía garantizar que ella la contestara. ¿Es tú, Emma? Contesté felizmente una y otra vez. Pensé que no contestarías esta extraña llamada, hermana. ¿Ya sabes que todavía estoy viva? Al escuchar mi voz, la voz del otro lado del teléfono se atragantó un poco y luego se convirtió en sollozos incontrolables. ¿Realmente eres tú, Emma? No, en realidad, en el último semestre, respondí a cualquier llamada. Creía que siempre habría una llamada tuya. Emma, quedé un poco sorprendida. Desde que James ya se enteró de la droga de finta muerte, podría ser que mi hermana todavía estuviera al tanto. ¿Siempre creíste que todavía estoy viva, hermana? Mi hermana se calmó un poco. Quizás sea una conexión telepática. Después de todo, soy tu hermana. Además, solo viéndote ser llevada por esas personas, ¿cómo podría ser que estuviera dispuesta a creer que habías muerto? Hablamos durante mucho tiempo sobre la droga de finta muerte y sobre mi vida en el último semestre. Mi hermana no estaba completamente al tanto de la droga que tomé. Solo que estaba preocupada de que si venía a buscarme por su cuenta, por si se descubrían mis whereabouts e identidad, volvería a perder mi libertad. Ella estaba esperando desesperadamente una llamada que quizás nunca llegaría. Esos números extraños no estaban para molestarla. En cambio, podrían ser de una Emma que quería hablar con ella de viejos tiempos. Le conté a mi hermana mi situación actual. Después de que supo que me había establecido en un país extranjero desde hace tiempo, finalmente se atrevió a venir a buscarme. No importa cuánto tiempo pasara, todavía recordaba el día en que nos volvimos a encontrar. La fuerza de su abrazo cuando nos abrazamos era mucho mayor que el día de mi finta muerte. Solíamos solo compartir las dificultades antes. Y ahora finalmente tuvimos la oportunidad de compartir la felicidad. Mi hermana me dijo que James se había quedado paralizado debido a un accidente automovilístico poco después de que se fuera. Parece que debido a su manejo inadecuado, chocó frontalmente con un camión y casi murió en el accidente. Cuando los medios de comunicación lo reportaron, también dijeron que el último registro mostraba que la escena final de Journey to the West, Conquering the Demons, Monkey King, Hero is Back, todavía se reproducía en el automóvil. Es una lástima que James no entendía en absoluto que nunca anhelaba un amor que durara 10.000 años. Aún menos estaba dispuesta a dar una oportunidad a alguien que se arrepintiera solo después de perderlo. Todo lo que James había hecho por no apreciar. En mis ojos, asumí que él había elegido renunciar. Mi hermana no estaba demasiado impactada cuando supo esta noticia, ni se alegró en secreto. Parece que todavía no estaba reconciliado. Sonrió y abrazó a mi hermana, quizás. Pero ya no tiene nada que ver conmigo. Lo único que anhelo es que este momento durara para siempre.